Vamos a hablar del teletrabajo. Yo la verdad que hoy en día me cuesta imaginar construir relaciones trabajando 100% en remoto. A mí me está apeteciendo hablarlo. Te toca, ¿no? Me toca, así que no me toquéis los cojones. Desde que mi trabajo no sea presencial, mi profesión se ha extinguido. Luego, sobre todo las fórmulas híbridas, que es hoy en día lo más común de lejos, que es tener 3-4 días presenciales, 1 o 2 días de teletrabajo. Pierdes ese contacto físico de... Pues yo que sé, estoy hablando contigo, oye, salimos y tomamos un café fuera. Me gusta mucho la presencialidad y estar con los chavales y hacer el imbécil. Como a mí me gusta el teletrabajo, lo veo mejor porque ir todos los días a la oficina menos 2 me daría bastante pereza, la verdad. El tema nos lo trae Guz, no sé exactamente cómo lo quieres enfocar porque no lo hemos hablado, debido a una falta de una reunión, no voy a comentar nada tampoco muy tal, pero... Sí, no vamos a meternos en... Hay muchos puntos ahí. Nada, a ver, no, en verdad es mucho... No, yo la verdad que lo traía un poco para... un poco con la idea de opinión, más un tema así un poco más flojito. Un poco desviándome de mi chapa tradicional en cada podcast, ¿no? Intentar hablar un poquito menos y... O sea, el podcast de hoy va a durar 1 hora, ¿no? Claro, exactamente. Quitas toda la paja que suelo contar y te queda muy poca cosa. No, pero los últimos fuiste al grano, datos... Sí, tagia, bueno, ¿no? gracias. No, a ver, al final es que yo creo que el teletrabajo sí que he intentado buscar algún dato y tal, y un poco me he reafirmado en lo que yo pensaba, que es un tema bastante, digamos, polarizante, porque es que puedes encontrar datos tanto de una cosa como de la contraria al mismo tiempo. O sea, de que aumenta la productividad, disminuye la productividad, es mejor para los trabajadores, es peor para los trabajadores. O sea, hay lo mismo y lo contrario todas las veces que quieras. Entonces, es un poco más un tema, yo creo, que de opinión. Pero bueno, lo que es sin duda cierto es que el teletrabajo, pues por suerte o por desgracia, con la pandemia aumentó muchísimo y un poco ha venido para quedarse. O sea, justo antes de la pandemia en España había más o menos un 4% de trabajadores teletrabajando, mientras que en otros países como Holanda creo que era el más, que estaba alrededor del 10, el 12. Y hoy en día, o sea, en el pico de la pandemia, creo que fue en 2021, en España llegamos al 11% y hoy en día estamos como en el 9,5%, más o menos. O sea, ha aumentado muchísimo respecto a lo que estaba. Sí que es verdad que ha caído un poquito después de la pandemia, pero respecto a los niveles anteriores, que era como muy distinto del resto de Europa, nos hemos equiparado bastante. ¿Y los demás países de Europa sabes más o menos el porcentaje actual? Muy parecidos todos. O sea, ahora estamos muy a la par, Sí, ¿no? ahora ya estamos muy a la par todos, entre el 15 y el 10. Qué raro para España, pero que nos hemos adaptado rápido. Sí, nos hemos equiparado bastante, yo creo que sí. Pero realmente esto viene de que en España hay un poco esta cultura que yo creo que en otros países no es tanto. La cultura del trabajo presencial aquí pues es distinta, un poco el tema de ir al trabajo, estar allí, hacer las horas, aunque no estés haciendo nada, pero yo creo que es un poco una cultura diferente que en otros países, y eso se ve en estas estadísticas. Bueno, es que antes de la pandemia prácticamente Nadie. Yo no nadie conocía a nadie. teletrabajaba. Yo no conocía a nadie de ser cercano, amigo de... Claro. Que O sea, que creo que teletrabaje. es algo, aquí en España, algo súper reciente. O sea, de hace 3 años, 4. Pero también Sí. digo que O sea, el porcentaje que has dicho no ha incrementado tanto, solo se ha duplicado, del 4 al 9, un poco más del doble. Y ahora conozco mucha gente que teletrabaja y antes sí que no conocía a nadie. O sea, Sí. es muy bestia. No Sí sé que es... si... A ver, también es cierto que cambia mucho según el sector, y tu sector es un sector de mucho teletrabajo. Claro, obviamente yo, la gente que tengo más cerca, teletrabaja, pero por ejemplo, mismamente, Sara la de Zurdón, Sí. no es de mi sector y teletrabaja. Sí, eso es cierto. Pero Sí, es que... todo lo que sea trabajar en oficina, ya sea el sector que sea, No, sin eso duda. ha cambiado mucho. Sí. No de ir todos los días. O sea, Y luego, sobre todo, las fórmulas híbridas, que es hoy en día lo más común de lejos, que es tener 3-4 días presenciales, 1 o 2 días de teletrabajo. Yo, de hecho, hasta ahora era lo que tenía. O sea, y eso es súper común, mi padre también lo tiene. Yo creo que eso hoy en día es, o sea, sin duda que es lo más común, y no sé muy bien cómo eso se refleja en la estadística esta que os decía del 10%. Yo creo que eso no lo Yo cuenta creo que no como lo está teletrabajo, contando. lo cuenta como híbrido. Exactamente. Son partes Sí, distintas. sí. Y un poco también en cuanto a los sectores, que era justo lo que estábamos hablando ahora, al final donde más presente se encuentra el teletrabajo es en todo lo que es informática, que más o menos el 85% de las empresas ofrecen teletrabajo, eso es muchísimo. En inmobiliarias también, 87% de las empresas. Más que en informática. Sí. wow. Inmobiliarias, Sí, inmobiliarias. teletrabajo. A ver, tú ten en cuenta que como inmobiliaria, a no ser que tengas que guiar a una persona en un piso, Ah, claro.
el resto es todo llamadas El resto, telefónicas, sí. enviar Sí, cosas sí. por email, atender consultas, incluso no haría falta ni una persona, ya os lo conté ayer, un bot y es que no hace falta una persona. Sí, sí, tal cual. Lo único que es necesario en inmobiliaria en ese sentido es eso, guiar por un piso para hacer visitas. Según la encuesta esta, el 87% de las empresas ofrecen teletrabajo, pero solo el 37% de los empleados lo practica regularmente. Un poco ahí Hay mucha gente que no quiere. No le gusta. Yo creo que no me gustaría. O sea, me parece muy cómodo, pero el hecho de quedarme en mi casa me volvería muy vago y yo necesito salir de casa para sentir que como que soy útil. Porque, o sea, por ejemplo, el tiempo que paso, pues yo qué sé, cuando estaba con el TFM y tal, pues me quedo ahí encerrado, no pasan las horas y cuando terminas como, joder, está trabajando pero es que no he hecho nada. Me gusta salir de casa. Preferiría quedarme en mi casa porque es muy cómodo y veo todas las ventajas que tiene, que puedes hacerte la comida de chill, saltarte de los horarios que tú quieras, pero luego... Es que hay miles de puntos de vista y es imposible resumirlos Claro, todos, claro. pero uno de ellos es el que tú dices porque hay gente que no se siente productiva dentro de casa aunque trabajes, pero otro, yo creo que es el más importante, que no todo el mundo está preparado psicológicamente. Y es algo que es el punto más decisivo porque hay gente que opina como tú, pero dice... O sea, le pone solo la parte positiva y luego dice, de puta madre, estoy en casa tranquilo, o sea, puedo hacer la comida, pues no sé qué, y estoy más cómodo. Sí, pero estate un año entero encerrado en tu casa sin salir de casa. Y luego saliendo por las tardes solo un rato, porque tampoco sales todos los días. O sea, a mí ya sabéis que me encanta porque no tengo problema, pero hay gente que sentirse sin sociabilizar, no a través de una pantalla, si ir a tomar un café con un compañero, levantarme a la mesa, eso, si hay gente que si le quitas eso, puede llegar a depresión, de no aguantarlo y es difícil. Y también que yo creo que cambia mucho según el ambiente doméstico que tengas, porque claro, no tiene nada que ver quedarte en casa tú solo, que aparte estés a gusto en tu casa, tengas tu estudio, tengas tu sitio para hacerlo y te guste, y tú aún fuera del trabajo hagas cosas en tu casa, que hay gente que en su casa es un puto caos, si se queda trabajando en casa se queda atendiendo a los niños, se queda haciendo comida para luego cuando vuelva a la pareja. O sea, no tienen... Hay casos muy distintos según el hogar de cada uno. Claro, pues es que hay muchas situaciones. Y sobre todo también lo de los niños es importante. Hay gente que Claro. no quiere teletrabajo para no aguantar a los niños porque si no tendría que hacer de canguro y no trabajas. Es imposible. Sí. Y también un poco la percepción, que muchas veces es lo típico de... Bueno, estás teletrabajando... Mueve el ratón y ya está. Claro, puedes limpiar la casa, puedes pasar la aspiradora, puedes ir a cuidar al niño. bajar ya Claro, haz la compra. ¿No? O sea, que eso también dices, a ver. Sí, que no es Que no, real. hay gente que lo hace. Sí. Hay gente que lo hace, pero como también siempre nos atacamos al mismo sector, pero como también hay funcionarios que van a hacer la compra durante el horario laboral. Claro. Cuando no Vale, tienes sí. a alguien que te controle, Claro. ahí depende de la persona y lo disciplinada que sea. Entonces, Esto cambia mucho. Por ejemplo, un dato en cuanto a productividad. En un estudio decían que el 50%, bueno, en un estudio no, perdón, en una encuesta, el 50% considera que no hay diferencia en el rendimiento, el 18% señala que la productividad es menor teletrabajando y el 27% señala que es mayor teletrabajando. Y además esto depende mucho de tu posición. O sea, por ejemplo, en este estudio también decían que cuanto más alto es el rango del empleado, o sea, cuanto más manager es, por así decirlo, generalmente más aumenta su productividad. Porque suelen ser personas que en un ambiente de oficina están constantemente con interrupciones, de reuniones, de gente que pregunta, de llamadas, de no sé qué, y teletrabajando consiguen estar más tranquilos, tener más tiempo y trabajar de forma más eficiente. En cambio, un empleado común de nivel bajo no tiene tantas interrupciones, entonces no se nota tanto. Que eso también es otro punto muy favorable para el teletrabajo, yo creo. Por eso 1 o 2 días de teletrabajo te dan esa tranquilidad. Y yo, algún jefe que he tenido me lo ha dicho en plan de no, me reservo este tiempo, este día en casa y tal, porque trabajo mucho mejor, nadie me llama, nadie me interrumpe. Como hay un poco esa distancia extra de que no es solo acercarte a la mesa, hablar con él, pues yo creo que eso ayuda. Yo no sé si eso tú lo has visto. en cuanto a managers es tal cual lo dices, porque sobre todo en mi sector que es la programación, tú empiezas programando y picando código como un loco y si te interrumpen da igual, recuperas. Pero cuando eres un manager no picas código, dejas de picar código, lo que haces es organizar equipos, pensar a largo plazo, gestionar la infraestructura, o sea,
es más tema de pensar. Y si te viene el nuevo del trabajo, que en vez de preguntar a un compañero, te pregunta a ti y te interrumpe, o te viene otro manager, o sea, no puedes pensar. Y eso, entonces, que te interrumpan es una mierda. Entonces, lo del teletrabajo, mi manager, por ejemplo, en ese sentido lo agradece mucho. Y debo decir que lo que tú estás diciendo, en mi sector es al revés. Es 2 días presencial y lo normal, digo, cuando es híbrido. Y el resto teletrabajo. O sea, que la mayoría de las ofertas que has visto es así. Todas de teletrabajo y las que son híbridas te ofrecen 2 de presencial. O sea, te ofrecen, no, te imponen 2 de presencial para un poco de team building, de llegar a la oficina y demás. Pero solo 2 presenciales. Y lo veo mejor. O sea, como a mí me gusta el teletrabajo, lo veo mejor porque ir todos los días a la oficina menos 2 me daría bastante pereza, la verdad. Yo, o sea, ese punto es justo el que, el que quería comentar, que yo creo que es el que da un poco más para debate, que es el tema de la cultura. Porque, bueno, básicamente había leído que en otro estudio los 3 mayores desafíos del teletrabajo que se plantea hoy en día es, por un lado, la cultura de la empresa, por otro lado, las habilidades técnicas de los empleados, porque, bueno, mucha gente que le falla el wifi y le explota la cabeza. Y por otro lado, la productividad y el control de los empleados. Claro. Entonces, bueno, descartando un poco esas dos, al final la habilidad técnica del empleado pues es la que es, poco, bueno, hacer cursillos, lo que sea, ¿vale? La productividad y el control, cada empresa lo hace un poco distinto, si es más de estar en cada manager, si es más de estar encima, si es más de dejarte tiempo y cuando llegue la fecha pedirte que des el callo. Eso ya cambia un poco más. Pero el tema de la cultura, yo además te lo quería preguntar a ti, Paulín, ¿cómo lo hacéis? Porque yo la verdad que hoy en día me cuesta imaginar el construir relaciones trabajando 100%, ¿Qué te ríes tú? trabajando 100% en remoto. Es buena pregunta porque influye mucho el tiempo que lleves trabajando. Yo cuando empecé a trabajar me pilló justo la pandemia, el COVID, y fui 5 semanas presenciales y luego ya fuimos teletrabajo. Y la mayor barrera de entrada que tenía es lo que decías, que no es lo mismo de, oye, Zuri, ayúdame con esto, a te molesto, mandándote un mensaje o llamándote. Es Claro. molestar, es invadir mucho tu... No sé, da Es cosa. una barrera más alta. Muy alta. Y para la gente que es novata y tienes miles de preguntas, porque no tienes ni puta idea de hacer nada, es jodido. Entonces ahí ya hay una barrera de entrada, no solo a nivel de cultura, sino a nivel de rendimiento. Porque igual estás 5 minutos así, en plan de, lo llamo o no lo llamo. Y es jodido. Hasta que coges igual confianza con un compañero que no sea más jefe y hablas más. Pero a nivel de cultura, de hacer más piña un poco y demás, nosotros lo hacemos muy fácil. Uno, por imposición, porque es una estrategia que seguimos, que es hacer las dailies, que son llamadas diarias de media hora para saber en qué punto estamos cada uno, si tenemos problemas, porque en vez de llamarte y preguntarte para molestar, cuento mis penas en la llamada y si alguien las sabe arreglar te lo dice. Y entonces ahí ya pues hablas un rato, encima pre-daily haces un poco de bromas, post-daily y tal. Y el punto que hacemos nosotros, que no es disruptor, pero es distinto, es que los viernes nos reservamos media horita después del trabajo y hacemos los memes. Y estamos los 12 del equipo haciendo, bueno, es un juego que es online, que te metes y te salen unos memes y vas haciendo memes y tal. Y sobre todo lo ponemos con el contexto del trabajo. Entonces, claro, salen muchas bromas y ya te empiezas a quitar un poco el miedo y yo insulto a uno de manera cariñosa, otro te mete contigo, entonces ahí haces un poco más de equipo. También en otra empresa en la que estuve, obligaban, entre comillas, pero a mí me pareció muy bien, hacer viajes. A mí me llevaron ya 2 o 3 veces a las empresas y ahí pues pasas una semana con ellos, comes con ellos, incluso nos llevan a hacer golf y movidas así. O sea, tienes que invertir un poco más a nivel de empresa en esas cosas porque si no es muy difícil que la gente, por ejemplo, yo se lo digo siempre a Noé, Noé tiene amigos dentro del trabajo, yo tengo compañeros que me caen muy bien. Claro. Y es muy distinto. O sea, yo los de trabajo ahora mismo estoy encantado con ellos, pero no considero a ninguno un amigo. Noelia tiene a una chica en concreto que es muy, muy, muy amiga de ella y es muy Es difícil. verdad que esas relaciones personales ya es que no se pierden. No. Porque, o sea, no las tienes, porque al final pierdes ese contacto físico de... Pues yo que sé, estoy hablando contigo, oye, salimos y tomamos un café fuera. Es que Pues esa no espontaneidad, tienes. claro. Claro, Y sobre o sea, todo el punto de que si yo te quiero contar a ti un cotilleo de mi vida privada, te tengo que llamar y te Claro. tengo que estar ya en Claro. llamada. Mientras tú trabajas y yo trabajo, estar en llamada es raro. Eso. Pero, por ejemplo, me levanto, estamos hablando y tal, oye, tío, me pasó esto, es distinto. En persona es muy distinto a mí y me mucho pasa más muchas fácil. veces que, pues es lo que tú dices, tema cotilleos o tema algo personal, joder, y muchas veces como a la vez que mis compañeros. Claro. Entonces al final comiendo
hablas de trabajo, pero muchas veces hablas de la vida de tal, entonces eso en el teletrabajo no pasa, porque a no ser que sean en lo que hacéis, los últimos media hora, pero claro, Es una vez a la semana, media una vez a hora. la semana, media hora. O sea, el resto, Claro. hablas de trabajo nada más. Solo trabajo. como mucho. Que a ver, aún así ayuda mucho, es una idea muy No, buena. hostia, Sí, pero bueno. la verdad que tenemos muy buena piña por eso. Por lo de los memes es un punto muy clave porque nos comparamos con otros equipos que no hacen eso ni hacen nada similar. ¿Dentro de la empresa? Sí, y no es que se lleven mal, pero la piña que tenemos nosotros es increíble. O sea, eso está muy guay. Y también lo que decía Zurdo, los que van en híbrido, obviamente adrede, tienen que ir los mismos días porque si no es tontería, vas, Ajá, después es a un coworking. Sí. Y ayuda mucho eso, el comer y a desayunar y tal, paran 5 minutos y 10 para desayunar, comer y tal, y ahí sí que ellos se nota que hacen más piña que nosotros. Se me echaba el puto ojo, yo tío. A mí me presta muchísimo en la academia, los 10 minutos antes de empezar a currar. Siempre hablamos con la secretaria y con una compañera que lleva cuando yo, y estamos ahí los tres charlando. A veces justo también se incorpora el jefe, pero a veces nos ponemos nosotros a hablar y luego yo, por ejemplo, si estoy con niños o tal y justo hay un momento pues como que me canso, me saturo un poco, quiero ir a por agua, pues salgo y voy hasta el despacho y hablo a lo mejor con mi jefe de alguna gilipollez o voy con la secretaria y comentamos algo, criticamos a algún niño, en plan, "Buah, este niño como que mal huele, no sé qué". Hombre, no, No, hombre, Dios. hombre, no, tío. Ya la tenía que soltar, tío. Sí, sí. Corta, buenas No puede tardes, ser que vete. pesado eso, no Claro, calla, no, qué mal hablan huele. mucho, hablan mucho. Qué despectivo, tío. No, eso es fuerte, Este ¿eh? O tío. sea, hay algún niño que Es una que no sé por qué pasa, pero o sea, es Por- olor exagerado. por Las- higiene, las hormonas. Y tú te acercas y tienes que estar hablando con él. Y yo, un día mi compañera me vino y me dijo, te juro por Dios que tuve que abrir la ventana porque me estaba empezando a marear. Y yo, ¿en serio? Y luego al día siguiente me tocó a mí acercarme y dije, Es duro. sí. Y hablando de trabajo híbrido, yo realicé trabajo híbrido, pero simultáneo. O sea, yo en Navidades me encargaba de los niños que estaban en la academia y a la vez tenía un portátil No. encargándome de niños online a la vez. ¿Qué dices? Y fue una ¿Que locura. estaban de viaje o algo? Sí, o sea, a lo mejor no eran de Oviedo y sobre todo era gente de carrera que pues a lo mejor era de León o algo así, ya estaban en León y yo tenía que estar, pues aparte del cargo de todos los que vinieron en Navidad, porque quisieron venir todos a la vez, estando con un portátil y con típica pantalla para escribir con un boli. Y pues yo le iba explicando cosas y a la vez pues encargándome de los niños y cada poco muteándome para ir a hablar con otro y luego volver y ver que el otro ya había levantado la mano en la reunión y era como... No, pero eso a niveles es un caos, pero a nivel instituto plan eso, me acabas de dar una idea de eso bachiller, uno que se ponga mal o uno que no puede ir o que quiera ir pero no puede ir a asistir presencialmente, todos los profesores ahora tienen proyectores, sería poner la llamada de tal, explicar la clase y que el otro esté en la llamada y que incluso tenga la cámara ahí puesta. Y que Yo la gente- en el máster lo hacíamos, Claro, eso. sí, Porque además, bueno, como era un poco la época de que todavía había COVID, había gente que de vez en cuando se ponía mala de COVID y tal, y en plan poníamos el portátil en la primera fila con una camarita y como poco grabábamos la clase y generalmente el que estaba malo se conectaba a la llamada y daba la clase online. Claro, está guay. Eso es buena idea para no perder el hilo. Y por hablar de lo que estamos hablando antes, un punto muy importante para hacer un poco de cultura, y es algo que no puedes obligar a la gente, puedes obligar a la gente, pero está feo, es poner la cámara. Y eso parece que no, pero rompes un poco la pantalla. Sí. Y en mi equipo, que tenemos mucha piña, no todos ponemos la pantalla, somos 12 y creo que todos los días la ponemos 4. Estas llamadas que os digo diario, todos Sí, solo 4. Porque claro, también es que estás trabajando y tendrías que estar decente, pero es que la llamada la tenemos a las 9:30 de la mañana. Hay gente que podemos entrar hasta las 9:30, hay gente que está literalmente recién levantada, está igual con el pijama, tomando un café, entonces no les apetece, pero la llamada de los viernes siempre todos tienen la cámara, porque ya están a última hora un viernes tal y no les importa. Pero luego es que en otra empresa que estuve había un señor que no quería estar en la cámara, pero por motivos locos de privacidad. Pasaba por la oficina y esquivaba las cámaras de seguridad, si uno estaba en llamada adelante él se giraba, o sea, era un psicópata. O sea, por eso digo que no puedes obligar a la gente porque hay mucho... En plan Watch Dogs. Sí, sí, hay mucho loco. Hostia, pues eso la verdad que se nota mucho. Yo ahora, por ejemplo, cuando tengo alguna clase online de alemán, por ejemplo, cuando hay alguien que nos... Y además, sobre todo, si hay gente con cámara y gente sin ella, cuando habla la persona sin ella que se pone en el centro de la pantalla rollo su nombre, es como... Sí. Vaya. O sea, se nota un montón eso. Y ya, la verdad que me extraña que no lo pongan obligatorio. Bueno. Hay sitios que por ejemplo, nuestro manager de aquí, hay veces que lo recuerdan, en plan de, oye, chavales, la cámara, y están una semana con la cámara y a la semana siguiente la pueden quitar. Ya, Pero bueno. ya. ¿Y tú, Flores, te gustó? Bueno, claro, nunca llegaste a hacer trabajo full
remoto. ¿Pero te gustaría dar clases en remoto? ¿Te lo plantearías? O al menos híbrido. Pero, o sea, ¿cuál es el plan de trabajo? Pues eso, híbrido, por ejemplo, de dar en la academia 2-3 días y otros 2 días dar clases online, porque, joder, es que al final el dar clases online te abre a... Yo es que, por ejemplo, ahora lo veo, doy clases en alemán y el profesor está en Australia, o está en Perú, o está en Brasil. Yo cuando di clases de ruso, la chica era rusa y me estaba dando clases desde Italia. Claro, y es que te abre a una cantidad de oferta, o sea, de demanda, perdón, que es brutal. A ver, si fuese para mí interés personal, o sea, que ese trabajo híbrido de teletrabajo fuese solo generar dinero para mí y no para una academia, pues creo que sí, porque me vendría, o sea, podría reclutar gente y ganaría más dinero, pero no sé, es que a mí me gusta mucho la presencialidad y estar con los chavales y hacer el imbécil y tal. Cómodo. Claro, o sea, es un poco incómodo justo eso, online, siempre que hacíamos las clases online era como muy raro, era como muy... No sé si me está escuchando, no sé si me está haciendo caso, porque no se ponía la cámara, yo tampoco, solo nos escuchábamos. ¿No ponías cámara? Hostia, feo eso. Yo no quería, o sea, yo como ya le compartía la pizarra digital, pues no ponía la cámara, pues no sé, no me sentía cómodo. En cambio ahí presencialmente pues me entero de todo lo que está pasando y también al estar presencial pues aprovechan y me dicen ¿qué tal el otro día la pachanga? No sé qué. Y hablamos siempre así. Es un bebé en clase. Y hay muy buen rollo entre todos los chavales, a mí eso sinceramente me gusta mucho. O sea, me siento como parte de ellos. Y ellos pues se sienten cómodos conmigo, entonces pues va todo mucho más rodado. Ya, a ver, bien es cierto que yo creo que dando clase online, yo creo que te sientes un poco más robot, ¿eh? Sí, te sientes muy solo. Sí, yo con la que di clases de ruso me sentía súper cómodo, ya con la cámara. Bueno, pero era siempre la misma, ¿no? Sí, siempre es mejor. Claro, eso también... Hombre, a ver, en el caso del profesor sería así. Yo, por ejemplo, es que ahora dando clases, claro, cada clase vamos gente distinta, profesor distinto, o sea, bueno, yo coincidí con un profesor 2 o 3 veces, ya, bueno, empiezas a hablar un poco más con él, pero por lo general cambia muchísimo. A ver, esto depende, es como una plataforma online que junta profesores con alumnos y tú te apuntas a clases como quieras y tal. Si fuera en plan una academia online y fueran siempre los mismos, puedes llegar a hacer un poquito más de piña, pero aún así es difícil, ¿eh? La verdad. Yo recuerdo cuando dábamos clases en la uni online, chapa, ¿no? yo la verdad que me imagino la piel de profesor, eso tenía que ser horrible. Pero yo es que no puedo estar... Yo en la academia sí que puedo estar pendiente de 12 niños que está haciendo cada uno su cosa, y su asignatura, y su curso, y su año, Claro. Pero online no puedo. No, porque pero voy a estar en videollamada. online con una academia es imposible. Claro. Pero online con una clase que van todos al unísono sí. Ya, pero eso no lo Porque hay. te están... Ya, por eso digo, pero a nivel de profe, a nivel de academia es imposible. Sí, a nivel de academia. Porque te va a estar escuchando toda la clase, cosas que no le interesa, y el que te va a preguntar te va a interrumpir, y el otro... O sea, es imposible. Sí. ¿Y tú, Zully? Si pudieses parte de tu trabajo segmentarlo en plan de si tienes que hacer algo de documentación o algo de tal, ¿te gustaría o tú prefieres presencial? A ver, o sea, mi trabajo, si no, o sea, en el momento en el que mi trabajo no sea presencial, mi profesión se ha extinguido. Y dices, oye, mira, coges y te haces así en la piel. O sea, eso va a empezar. No, con un robot. Pero sí que es verdad que hay ya gente que yo veo por ahí que hace fisioterapia online. Lo que pasa que, claro, va ya enfocada más ejercicio. O sea, es decir, tú te lesionas de un hombro y yo te voy pautando una serie de ejercicios y yo te voy, pues, controlando, pues hacemos una sesión a la semana para ver cómo va evolucionando la lesión, pero desde el punto de vista de yo pauto de ejercicios, claro, yo no te puedo decir... Más como en plan consulta online. Eso es, más que tratamiento, Sí, más consulta. Sí. Pero bueno, o sea, a mí es algo que también no descarto pues a la larga, ¿eh? O sea, porque al final también te da una autonomía de horario y de todo que además es algo sencillo. Hoy en día, con la cantidad de aplicaciones de ejercicio, de pautar, de controlar a los pacientes, de pues, tema también nutrición y tal, pues se puede utilizar también por tema de ejercicio. Yo Por los eso- nutricionistas con los que estoy trabajando ahora son todos online. Claro. Porque no hacen te vengo a pesar, o sea, viene este peso y tal, o sea, es Claro. todo Es que al online. final- Sería parecido a un nutricionista online, Sí. pero desde el punto de vista de ejercicio, de contarme, hostia, pues me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, noto esto, noto lo otro. Asesorías y tal. Claro, sí. más que me duele la cervical y pues ahí no te puedo hacer nada porque necesito también, a ver, parte de mi trabajo es ver, tocar, también que me cuente, o sea, también la relación personal que estableces con un paciente presencialmente,
te va a contar cosas que si lo haces online no te lo va a contar. No, por eso Porque al final te mucho... ganas muchos puntos, ¿no? Claro. No, y es que rascas cosas, tío. O sea, Tampoco estamos tan lejos de que tú puedas trabajar presencial. Ahora hay doctores que operan desde la otra parte del mundo Online, con sí. robots. Sí. Es que has dicho. Dijo trabajar presencial. Online. Sí. Una noticia Bueno, hace relativamente sí, poco, un señor operándose a corazón abierto desde la otra puta punta del mundo. la medicina evoluciona mucho en ese aspecto y con el 5G además me parece Sí. que permite mucho más Es que simultaneidad. al final es un poco lo bueno de todo esto, que yo creo que lo bueno del teletrabajo, la pandemia, es que yo creo que ha roto un poco el hielo en ese sentido. Ahora lo que hablábamos con Flores de las posibilidades que te abre el trabajar con gente online o también los nutricionistas, seguro que son capaces de llegar a mucha más gente. Igual el nutricionista está en Murcia y te está dando consejos a ti que estás en Asturias. O sea, eso es que abre un montón de vías que hasta ahora no existían. Y yo la verdad que no era muy... Por ejemplo, tengo otro amigo que ahora trabaja, o sea, él está viviendo en Lanzarote y trabaja en una empresa que está en Madrid. Y en esa misma empresa también conozco a otro que vive en México. Y que había estado haciendo el máster aquí, no le dieron el visado para seguir trabajando aquí, se volvió a México, pero está desde México trabajando online para esta misma empresa. Nosotros antes no era es que tengamos impensable. clientes, es que dentro de la empresa tenemos gente de México, de Estados Unidos y Colombia o algo así. Claro, sí, Obviamente es cuadrar una franja horaria en la que al menos coincidas para Sí. poder hablar y el resto tal. Hombre, el acceso a talento global es una de las grandes ventajas para una empresa. Y desventajas para el empleado. Sí, Porque sí. yo como programador me viene una empresa y me ofrece un salario y dicen, ¿quieres cobrar esto? Vale, llamo a uno de India, Claro. que es mejor que tú porque en India son punteros en tecnología, y le pago la mitad que a ti y ya está. O sea, el hacerlo tan globalizado es para el empleado peligroso. Sí, Van a tener que pasar mucho tiempo, pero es eso, lo que estamos diciendo de que puedes optar a una empresa de Estados Unidos y cobrar lo que cobran en Estados Unidos, al revés también. claro. Sí, Entonces sí. es jodido. Hombre, depende más, o sea, yo creo que ya, digamos que se nivela un poco más el terreno de juego, ya depende más del talento de lo que tú puedas demostrar. O sea, igual antes, siendo un poco más manta, pues tenías que jugártela contra menos gente, y hoy en día, pues si te juegas contra 100 pibes de cada punta del mundo, pues ya estás más en bragas, ¿sabes? Por así decirlo. Y no sé si vas a hablar algo más de eso, pero para dar una cosa que se puede aplicar a cualquier sector, no solo al mío, para contabilizar el esfuerzo o el progreso de los empleados, nosotros lo que utilizamos es una herramienta que en las distintas empresas en las que estuve fueron X herramientas, pero al fin y al cabo el objetivo de la herramienta es el mismo, y es simplemente imputar horas. Y nosotros lo tenemos muy fácil porque te toca desarrollar esta pantalla para hacer esta funcionalidad, entonces se estima que va a durar 3 horas y tú pues durante el día cuando acaba el día o cuando acaba la semana, imputas las horas que dedicaste a X tarea. Ajá. Entonces, si tu manager había estimado que esa pantalla eran 3 horas y le imputaste 20, te va a decir qué pasó. Y puede ser que haya pasado un problema y haya pasado un equipo externo que no hizo su trabajo, o sea, pero llegar a la conclusión de qué pasó. Vale. Pero lo normal es que si te pasas tanto es que te hayas rascado los cojones. Entonces es una manera de llevar un control a modo de empresario sobre sus trabajadores, y por eso digo que no es solo para la tecnología, no es para la programación, se puede aplicar a todo. Ya. O sea, Eso lo tiene que hacer Sara. a nivel de zurdo, por ejemplo, aunque sea presencial, sería tienes que hacer 40 pacientes y has hecho 20. ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Te has tocado los huevos? ¿O es que han llegado tarde todos? ¿O es que ha pasado algo? Vale, entonces eso se puede contabilizar en todo. Obviamente adaptar las tareas a cada sector y ya está. Y es una forma de saber si la persona te está tocando los cojones o está de verdad trabajando en su casa. No, y además está bien porque también es una forma, yo creo, un poco invasiva. Porque no es en plan de que te esté preguntando rollo, oye, ¿estás haciendo esto? Claro, a mí- Que a mí- graba la que tú pantalla. en una semana normal. Entonces lo subes y... Claro. A mí no me molesta. Y si es normal, nadie te va a decir nada. Claro. A mí no me molesta porque lo que hace, David dependerá del manager, pero nuestro manager lo hace muy bien, que es confía plenamente en ti cuando te contrata, no te molesta, y él todas las semanas es el que le toca revisar el equipo y mira las horas que han hecho, mira si están bien imputadas, no mira si te has pasado porque confía en nosotros. Pero sí que luego, una vez al año, hace recuento, con unas métricas que tiene la aplicación, saca el extracto de todo... ¿Qué pasa? Nada, tío. Saca el extracto de todas las tareas y entonces tiene la tabla que os digo de estimación y las horas que le has dedicado. Entonces mira dónde flojeaste o dónde se te han ido las horas. ¿Qué te pasa, brother? Mira dónde flojeaste, dónde tienes que ir las horas. Entonces eso sí, él lo puede notando porque claro, como os digo, día a día le cuentas tus movidas. Y si estás atascado en una tarea o una semana entera que no tiene sentido, pues te riñe en plan de oye, ¿qué pasa? O te da ayuda en plan de oye, que llama a este y que te ayude.
Entonces es muy fácil de controlar, pero en todos los sectores. No sé por qué no lo hace la gente, la verdad. Ya, yo creo que hay bastantes empresas en las que eso no se hace. Es que al final cada empresa ha tenido una forma muy diferente de transicionar hacia esto. Claro. Las hay que ha sido más, de repente de la nada, vengan todos a Teams y hacer lo que hacíamos hasta ahora sin cambiar nada, solo que desde casa. Claro. Y eso pues hay que cambiar más cosas. Que No salía del podcast este de Spicy, Mark, que es el CEO de Avast, es una consultoría, un grupo fiscal de Sí. Asturias, de Andorra. Y... Avast. Avast, Andorra. Eso no es lo de... Antivirus. Sí, pero con B y... Ah. o sea, es eso, es fiscalidad de Andorra y decía que a veces tenía problemas porque ahora empezó a contratar gente en teletrabajo, pero que siempre era muy reacio porque decía que la gente igual le timaba, que él miraba, él es muy moderno, pero a la vez se le ve como empresario más a la antigua, en plan de quiero ver al empresario trabajar, sé que si se rasca el hueso va a fumar o tal, lo estoy viendo, y cree que la gente solo por estar presencial trabaja más, pero yo Sí. no opino para nada igual, es lo que acabo de decir. Él tiene que hacer X clientes, X tareas, pues coño, que lo vaya imputando y tú luego como jefe o le delegas el trabajo a alguien, miras si ha cumplido o dices, yo si me pusiese a hacer eso, tardaría 1 hora y él ha tardado 2, vale, él sabe menos que yo, te lo compro, pero ha tardado 20, no, has hecho algo mal. Y así, es fácil. Ya ves que al final es eso, es un cambio en cómo se suele hacer, porque yo entiendo que como empresario tiene que ser un poco más complicado confiar en alguien que no, o sea, que ni siquiera has visto en persona en la entrevista, solo has... Pero bueno, yo por ejemplo el trabajo que tengo, o sea, que voy a empezar ahora, pues es un poco gracias al teletrabajo, porque el poder hacer, yo en ningún momento me he desplazado hasta allí, nunca me han visto en persona, he hecho todas las entrevistas online y tal, o sea, eso hasta hace no tanto yo creo que era mucho más difícil. Entonces eso todo se ha rebajado la barrera en cuanto a... Yo creo que lo hace todo más fácil. Más fácil y ya si quieres por acabar, las entrevistas es muchísimo mejor, tío. Sí. Hay muchísima gente que es un talento espectacular, pero por miedo escénico o por ser más introvertido, las entrevistas las pecheaba pero con todo. Y yo estoy todo tranquilo en mi casa haciendo entrevistas. Yo la época que me ponía a buscar trabajo, igual tenía 5 entrevistas al día y estaba en pijama por abajo y me estoy por arriba y muy tranquilo porque estás en tu zona de confort, en tu casa y hablando con un señor. O sea, no estás... No tienes que ir hasta allí, o que sea, ya es bien como... vestido, con un señor con traje en un despacho y... Más hostia, cagado. Ya, recibirlo a la mano, Claro. pasear hasta no sé dónde. es mejor para el Sí, empleado. sí. Pues no, ya está, un poco la opinión. Pues muy bien. La opinión está... Nada, pues hasta aquí el podcast de hoy.